Bienvenidos a tu programa en Genio Digital. En tu programa Ecos de la Historia, cuyo símbolo es ni más ni menos que el padre de la historiografía, el gran Heródoto. Heródoto, nuestro creador de la ciencia histórica, nos va a guiar en este programa. Y quiero presentarte en Ecos de la Historia a nuestro productor, a nuestro director, el licenciado Tomás García Solís. Bienvenido a Ecos de la Historia, licenciado. Hola compañeros, muy buenos días. Hoy estamos aquí presentes en este gran programa Ecos de la Historia, en donde nos llena de felicidad escuchar a nuestro querido politólogo Enrique Galván Ortiz. Agradecerles a ustedes que nos ven, desearles con mucho cariño que tengan un próspero año nuevo. Son los deseos de Genio Digital TV y en los cuales el día de hoy los invitamos para que a nuestros seguidores, el día de hoy, 50 seguidores del programa Ecos de la Historia puedan entrar a la rifa de un pavo. Síganos, denle like y compártanos para que usted pueda participar en la entrega de un pavo, cortesía de Genio Digital TV y de su apreciable amigo, el licenciado Tomás García Solís. Y pues hoy nos vamos a quedar a escuchar aquí con mi querido Enrique Galván este gran programa que se llama El Sexto Trabajo de Hércules. Mi querido Quique, te escuchamos. Muchas gracias, licenciado. Comentamos que en la Grecia clásica se desarrolló un modelo educativo gracias a la cual la Edad de Oro de Pericles. Eso no fue resultado de un accidente, es el resultado de un modelo educativo que se da para un pueblo. Y el método que se utilizaba en aquel entonces, nos dice Werner Jäger, era la paideia. Werner Jäger es un filósofo de la escuela alemana, que tiene un texto que explica detalladamente la paideia y lo pueden conseguir aquí adelantito en la biblioteca de la Secretaría de Hacienda Lerdo de Tejada. Okay, sí. Ahí lo tienen muy a la mano. En ella vemos que uno de los sistemas de este sistema educativo eran las enseñanzas a través de alegorías, que nosotros llamamos mitologías. La mitología no es un relato de ficción para entretener al ocio, sino es un método mnemotécnico para recordar enseñanzas, instrucciones, pasos a seguir de un proceso. Y la manera de recordarlo es como ahora en una película, una serie, una obra de teatro. A través de una representación, la mente recuerda una historia. Y en la historia hay personajes, hay circunstancias, hay lugares. Y todo eso me lleva a recordar todo un proceso de aprendizaje. Así, los mitos, más que para entretenernos y deleitarnos, que lo logran porque nos capturan la atención y despiertan el interés. Y hasta tiene una moraleja. Pero más que eso es para la industria del entretenimiento, del espectáculo, de la diversión. No, esto es totalmente didáctico. Y en la historia podemos encontrar maravillosas enseñanzas a través de los mitos. La mitología puede verse desde el aspecto literario como una narración de ficción, pero quien quiera saber de política, de economía antigua, ahí está en la mitología. La historia de los pueblos antiguos no los encontramos en los libros de historia, licenciado. La historia los encontramos en fuentes indirectas. Una de ellas, muy hermosa, es la mitología. El trabajo que vamos a hablar ahora tiene enseñanzas militares, históricas, políticas, solo que llega en este momento ya vaciado de contenido de esas enseñanzas. Y únicamente se quedan como mitos, como cuentos, como una novela corta. No, la historia, sabemos, y se me repite una y otra vez, la escribe el vencedor.
Y entonces tenemos como historia el relato del vencedor para legitimarse que está en el poder. Humberto Eco decía, la historia no es para conocer la verdad del pasado, la historia es para someter los sentimientos de un pueblo, porque es todo un instrumento del control de la opinión de los estudiantes, de los buscadores del conocimiento. En particular, en este programa, Ecos de la Historia, hacemos una traducción de los mitos desde el enfoque psicológico. ¿Qué simbolismo emocional encontramos en la vida cotidiana del hombre del siglo XXI? Tú y como yo, que quizás estemos en la Ciudad de México o en la ciudad donde te encuentres, en el lugar donde te encuentres es vigente, no han caducado esas enseñanzas. Pero en este relato, mira, hay unos contenidos políticos, militares, históricos, sociológicos de gran enseñanza. Por eso es hermosa encontrar los mitos griegos. Pero también hay mitos semitas, escandinavos, hindús, chinos, mexicas. Todos esos mitos tienen un lenguaje simbólico y en sus alegorías podemos decodificar enseñanzas del pasado que quedan ocultas a la vista de desprevenidos escuchas que no ven el lenguaje que hay en el mito. Y en el programa de ahora vamos a tratar de dar una interpretación no política, no militar, no histórica, sino psicológica. Porque estamos limitados. Habrá en otra ocasión quizás ver qué enseñanzas hay desde la política, desde la economía, desde la historia. Y no solamente en los trabajos de Hércules, los podemos encontrar en el Ramayana, en el Mahabharata, en las sagas rúnicas o en la Biblia. La Biblia tiene indudablemente muchas enseñanzas de carácter político, solo que en la Edad Media, a través de los escolásticos, las vaciaron de política. Y parece que la Biblia es un libro de moral, no, pero es un libro de economía, de historia, de literatura. Claro. Y ya nos llega ahorita como unas enseñanzas estrictamente enfocadas en la axiología ética para una organización, para un pueblo. Okay. Pero quien quiera saber de historia, de política antigua, mira, todos esos textos que llaman sagrados, el Tao Te Ching, el Tipitaka, y todos esos, tenemos docenas de textos canónicos en la literatura. En particular, ahora vamos a hablar de alguien que es Pausanias o Pausanias, ya ves que a veces cambian, unos pronuncian, la mayor parte pronuncia Pausanias, es una tradición oral de los trabajos de Hércules. Pero Apolodoro habla de ellos, o también poetas como Homero, Hesíodo. Los trabajos de Hércules se remontan en la noche de los tiempos. Ya mencionamos que el nombre antiguo de Heracles era Melcar para los fenicios, y que cuando llega a la Grecia era Alciades. Pero a través de los 12 trabajos de Hércules empieza a llamarse Heracles, el consagrado a Hera, que era la consorte de Zeus. Y por eso se convierte en un héroe. Y de la mortalidad alcanza la inmortalidad. Y así empiezan los trabajos de Hércules. El primero, decapitar al león de Nemea. Fue una lucha cuerpo a cuerpo. La captura del jabalí de Erimanto en el segundo trabajo, que era la lucha, el encuentro de Hércules con ese enorme toro con cuernos de jabalí. El tercero era acabar con la ira de Lerna. En el cuarto ya era un trabajo que se requería un ejército de hombres. Era totalmente, no era un trabajo que se pusiera a hacer la limpieza de un establo para recoger las heces fecales. Pero gracias a la inteligencia, recordarán, al río Alfeo y Peneo, se hicieron esa limpieza. En el cuarto fue la sierva de Sirenia y el quinto fue el del establo. Ahora, en este sexto,
también es un trabajo en donde no es combatir a una fiera en particular, es un trabajo que requiere un ejército de hombres. ¿Y qué iba a hacer? Bueno, primero ubiquemos qué cosa es la limpieza del lago Estínfalo. Es una región que se encuentra en el centro del Peloponeso. Recordarás que el Peloponeso es la parte sur de Grecia, al sur del Golfo de Corinto y el Mediterráneo, al norte de la isla de Creta, ¿no? Al oriente tenemos el mar Egeo. Bueno, en esa parte central continental es lo que se llama en geografía el Peloponeso. En esa región se encontraba los bosques de Estínfalo y en medio el lago. Unas aguas apacibles, cristalinas, transparentes, y llegó una invasión de aves que eran mitad pájaro y mitad fiera. Entonces sus garras eran de acero y sus plumas de bronce y su pico. Y podían salir emanaciones, despedir dardos con sus alas que atacaban a sus víctimas. Y eran tan poderosas sus garras y las punzadas de esos dardos que traspasaban las armaduras. Totalmente quedaban victimizadas todos sus contrincantes y era toda una tragedia. Las aves del lago Estínfalo, y se les llamaba a esas fieras, a esos bestiarios, estinfalias. Entonces, los pájaros, las aves de la estinfalia eran unos bestiarios que sus mismos detritus, sus heces fecales, ahí donde llegaban, intoxicaban, envenenaban el agua. A una planta la secaban. Y entonces ese lago ya se había convertido en un pantano. Y Hércules no precisamente tenía que exterminarlas, tenía que desalojarlas. Pero ¿cómo le podía hacer? Al contemplarlas se daba cuenta que eran parvadas formadas por miles de aves, en donde allí en el corazón del Peloponeso había montañas elevadas con bosques tupidos, una floresta abundante, y en las copas de los árboles allí estaban los nidos de las aves de Estinfalia. De tal suerte que cuando volaban, era tan enorme la cantidad, eran miles, que tapaban como una nube la luz del sol y se formaba como un paraguas, como algo que ya no permitía que pasara la luz del sol. Y entonces eran una cantidad enorme, que se daba cuenta Hércules que en su carcaj no tenía suficientes flechas, ¿no? Y aunque se acabara todas, le faltarían todavía varios carcajes para llenar, y aún así no iba a acabar con las aves. Y eran flechas bien trabajadas, porque tenía mucho cuidado Hércules en sus armas. ¿Recuerdan cuando con la hidra de Lerna las decapitaba? Bueno, Iolao recogía la sangre. Y entonces, después de que acabó con la hidra, Hércules, la punta de sus flechas, recogía la sangre de la hidra para que se volvieran mortíferas sus flechas. Eran venenosas, tóxicas, porque tenían la sangre de la hidra. Y entonces iba cargado sus flechas, además de filosas, con la sangre tóxica de la hidra. Pero esta arma no le era muy útil, tampoco con su clío, ni con su puñal. ¿Qué podía hacer? Y sentándose en una roca con musgo, se puso a reflexionar cómo podía enfrentar este reto, que era un desafío propio de titanes, de dioses, cómo combatir precisamente a las aves del lago Estínfalo.
pues lo que encontró que para combatir a las estinfalias era con un instrumento musical que le dio la diosa Atenea. Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Él les dio un consejo muy sabio para enfrentar. Y recordemos, haciendo un paréntesis, como les dije hace unos momentos, encontramos mitos semitas en la Biblia que se acordarán que están las trompetas de Jericó. ¿Recuerdas cómo utilizaron las trompetas como un arma de guerra? Es decir, hace siglos, hace milenios, existían unas armas que en la actualidad no sabemos de su existencia. Es unas lecciones que han desaparecido. Pero en la Biblia te narra cómo se podía combatir a un ejército con trompetas. Bueno, lo mismo en los mitos griegos. Había una especie como de címbalos, de platillos, de castañuelas, de sonaja, como de cascabel, pero de bronce, que al repercutirlas, ¿no?, como un instrumento de percusiones, produce un estruendo cuya sonoridad se convierte agresivo al oído de cualquier ser vivo, ¿no? Como en las trompetas de Jericó, que se derribaban muros, ¿se acuerdan? Quienes leyeron esos textos bíblicos. Bueno, aquí, en este relato del sexto trabajo de Hércules, las aves no toleraban oír, se sentían agredidas a la distancia, y los pobladores que estaban alejados de esas regiones alcanzaban a oír y tenían que tapar las ventanas, las puertas y ponerse tapones porque se escuchaban cómo Hércules blandía esos como platillos pequeños, esas castañuelas que producían una vibración con una frecuencia que resulta totalmente un arma poderosa, y con ellas hizo que volaran todas esas aves y se espantaron. Y dice el mito que se fueron hasta la isla de Ares, en el Mar Negro. Y algunas que se quedaron, ahí sí Hércules con sus flechas las enfocaba y las disparaba, y esas sí quedaron allí sus cadáveres en tierra, y logró su objetivo. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el siglo XXI? ¿Qué tiene que ver tú y yo que estamos conectados con esta narración? Mira, desde el punto de vista emocional, psicológico, tiene un importante mensaje a la traducción de el lenguaje simbólico emocional. Las aves, al volar, lanzaban sus plumas como dardos de bronce. ¿Me entiendes? Eso viene siendo cuando un ser humano empieza a la distancia a criticar, a hacer murmuraciones falsas, a calumniar, a quejarse, ¿no? Se vuelve a renegar de todo, por todo y para todo. Cuando alguien critica a espaldas de los demás, está lanzando dardazos, no se los dice de frente. Está descalificando, ninguneando, poniendo mal al otro. Puede ser cierto o puede ser falso. Quizás es una apreciación subjetiva o quizás totalmente objetiva. Puede ser un comentario imparcial, pero lo más seguro es que esté sesgado y se vuelva una crítica que dilapida, que apedrea al otro. Eso es muy común. Muchas veces a nuestras espaldas nos critican, y cuando llegamos nos saludan con una sonrisa y nos elogian. Hay un doble discurso, un doble rostro, y de eso es muy común.
compañeros de trabajo, vecinos, familiares, hasta amigos, que así los llamamos. Es una práctica que es muy comprensible porque se aprende por imitación y se traen muchos rencores de muchas personas conocidas y no se los decimos. ¿Cuántos rencores y resentimientos hay con nuestros padres, con nuestra madre? Y crecemos y vivimos y nunca le dijimos las cuentas que tenemos pendientes. Hay quien sí lo hace, pero hay quien se está cargando como un ácido. Y esto se somatiza y se vuelven quistes, se vuelven miomas, se convierten en tumores. Por eso es importante que no se queden contenidas las emociones, hay que sacarlas, es importante. Y muchas veces se hacen a espaldas, porque de frente da pena, no se tiene el valor cívico de decirle al otro mis malestares. O a veces se hace para desprestigiarlos como un arma, como propaganda. Podemos ver en los medios que hay campañas de odio en contra de los contrincantes, de los adversarios, y no porque sean verdades, sino a través de las fake news, de las falsas noticias, son ataques para derribar, porque hay guerra electoral, porque hay guerra militar. Y entonces, quien muere primero, la primera víctima en una guerra es la verdad. Entonces, en el trabajo de Hércules, ¿quién era en este trabajo Hércules? Pues era un quejumbroso que se quejaba de todo, ¿no? Y andaba por la vida como víctima. ¿Conoces a alguien que se contempla como blanco de la injusticia? Bueno, pues uno de ellos era Hércules, ¿no? Entonces, al decapitar al león de Nemea, ¿con quién trabajó? Con su vanidad. Al jabalí de Erimanto, con su enojo. Con la ira de Lerna, su mentira, ¿no? Con el quinto, que es la limpieza de los estragos del rey Augías, ¿no? Con todos esos resentimientos, rencores que se va cargando. Y ahora en este sexto trabajo, ¿cuál es? El criticón, el renegón, el que se coloca como víctima, en donde el malo es el otro y yo soy el bueno. El que se siente que la vida es injusta. Y me salté el cuarto trabajo, el de la sierva. No creas que fue inconsciente, porque esa es una herramienta que hay que trabajar para el despertar de la conciencia. Nada más, trabajé primero, segundo, tercero, me salté al quinto y ahorita estamos en el sexto, que es cómo trabajar aquellos agregados psicológicos que no me pertenecen, que no nací con ellos. Yo nazco con mi rasgo de temperamentos, con 5, 6 o 7 emociones que según el enfoque psicológico hay escuelas que dicen que son 5, otras que son 6, otras que son 7. Allí donde investigues, allí donde encuentras, ahí son diferentes centros de investigación. Uno u otro, las emociones son congénitas, nacemos con ellas. Y un hijo de un pensamiento con una emoción es un sentimiento. Y entonces, a partir de este constructo de la personalidad, recordemos que personalidad son esas máscaras con que nos vamos formando a partir de una herida emocional. Los yoes, los egos, no son para criticarlos, para condenarlos, para censurarlos, es para entenderme. Y yo tengo estos yoes porque gracias a ellos sobrevivo, porque soy flojo, atenido, mantenido, ¿no? Celoso, ¿no? Todos esas emociones que no me permiten ser ni disfrutar de la vida, pero gracias a ellas sigo viviendo, ¿no? ¿Dónde surge la ansiedad, la angustia, la soledad? Son tablas de salvación para continuar, porque si no fuera por eso, ya me hubiera ido a la tumba. Entonces yo voy construyendo mi personalidad gracias a esos agregados psicológicos, pero no me permiten ser, porque la vida es solo cuando yo soy. ¿Qué decía Pablo Neruda? ¿Cómo es posible haber llegado a esta edad sin haber sido? Por atender lo urgente me olvidé de lo importante, y lo importante eres tú.
tu ser. Entonces, hay que trabajar precisamente con la esencia y no con los accesorios de la personalidad. Entonces, algo que no me va a permitir, ¿no?, realizarme, construirme en el ser humano en que quiero llegar a ser, en el Ubermensch, en el superhombre, en el realizado, en el iluminado, o simplemente pongamos tener un desarrollo humano, haber madurado. Entonces es darme cuenta que no lo puedo hacer si me cacho, me descubro criticando. En el momento que estés hablando de alguien en su ausencia y lo descalifiques, quiere decir que necesito ir madurando porque me encuentro todavía en un proceso tierno de la personalidad. Y eso es muy común porque lo hacen hasta los adultos, más adultos que nosotros. Lo hacen desde que yo era niño, yo veía que lo hacían, entonces lo aprendo por imitación. Eso se llama educación vicariana, que yo voy aprendiendo porque lo hacen en la televisión, en la prensa, en todas partes, se están criticando. Y entonces yo llego a un lugar y empiezo a criticar a cualquier una noticia, a los gobernantes, a los políticos, a las autoridades, a los empresarios, a los uniformados, a todo el mundo. Ya se volvió una costumbre conjugar el verbo criticar, ¿no? Renegar, ser un quejumbroso, y eso no me permite para madurar. Tampoco voy a hacer lo contrario, elogiar en falso. Simplemente, cuando abres la boca y expresas, te vuelves víctima de tus agregados psicológicos. Por eso, después de que te salen canas, vas entendiendo que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Y entonces lo que necesitaba Hércules es que fuera menos locuaz, donde está hable y hable y hable de todo, por todo y para todo, quejándose de todos. Y entonces este sexto trabajo de exterminar, de desalojar, de limpiar la región del estínfalo es limpiar la geografía anatómica psicológica, la parte interna. Más que ser una región geográfica que tiene su correspondencia con los atlas de geografía en la región balcánica, también hay una parte balcánica en mi anatomía. Dentro de mí hay una región que se llama estinfalia, que está en mi cerebro. Y entonces allí está un quejumbroso que quiere ver que todos están mal y el que estoy bien soy yo. Y eso tuvo que hacer Hércules, tuvo que hacer para darse cuenta que no le ayudaba. Precisamente para alcanzar la cima del Olimpo, tuvo que acabar con estar descalificando a todos. Y entonces cuando entras en este proceso, te conviertes en un ser humano maduro. Ya empiezas a entender que todos tienen permiso de quejarse, cualquiera. Tus hijos, tu pareja, tus padres, tus vecinos, todos se pueden quejar. El único que no se puede quejar eres tú. Si es que quieres entrar en el proceso del desarrollo de la conciencia para alcanzar la cima del Olimpo, allí donde viven los inmortales. Y el tiempo, el dios Cronos se comió a sus hijos. Ya se comió a este programa y nos veremos para la próxima sesión, nuestro próximo trabajo, que va a ser el séptimo, que va a ser la captura del toro de Creta. ¡Tan, tan, tan, tan! Nos vemos. Hasta la próxima, amigos.